En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echad las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. La pesca milagrosa, como todos los milagros de Jesús, es un signo, una realidad visible, constatable, perceptible por los sentidos, pero que no agota su realidad en lo que se ve, no agota su realidad en la experiencia sensible. A partir de ello nos conduce hacia realidades espirituales que no se ven, que trascienden lo sensible. Jesús hace de este signo un punto de partida para aludir a la vocación apostólica, para llamar a quienes tendrán la misión de perpetuar hasta el fin de los tiempos la obra redentora de Jesús. De acuerdo con las tradiciones bíblicas, el fondo del mar representa un ámbito de oscuridad, inaccesible, misterioso, y se aplica en ocasiones como ámbito de los enemigos de Dios, como ámbito del pecado. Las profundidades abismales sirven de signo de otras profundidades, más abismales todavía, como son las del corazón del hombre. No es casual la alusión de los primeros versículos de la Biblia, el libro del Génesis, versículo 2: «La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas». Ya aparecen allí esas aguas, esas tinieblas caóticas, oscuras, en las que brillará la luz. La misión apostólica consiste en rescatar a los hombres de esas profundidades, simbolizadas por el mar. Es una lucha y una victoria que solo por Cristo puede resultar efectiva y triunfal. Por eso le dice Pedro al Señor: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada». Es imposible. No es posible vencer esa oscuridad. Pero bajo la efectiva palabra de Cristo, lo que era humanamente imposible se revierte. Por eso Pedro le dice: «Pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Es por la palabra de Dios, no por el mero esfuerzo humano. Es verdad que se destaca aquí la fe de Pedro y es muy conveniente destacarlo, es importantísimo. Va a actuar en el nombre de Cristo y en ese nombre obtiene la victoria. Por eso experimentan el temor, un temor reverencial, un temor ante lo divino, ante la fuerza infinita que despliega esa presencia. Y Pedro quiere poner distancia, no tiene fuerzas para resistir la presencia de Dios, tan impactante en su vida. No obstante, Jesucristo lo aproxima con aquella expresión: «No temas».
tradicional expresión usada en la Biblia cuando se va a conferir una misión importante. La afirmación de imposibilidad efectiva de la pesca que Pedro sostiene frente a Cristo nos remite a un Pedro que atravesará a su tiempo por la oscuridad. Su alma se llenará de tinieblas durante la pasión del Señor, en las negaciones. Allí, en esa oscurísima noche, caerá por tierra su fuerza humana y se dará cuenta de que sin Cristo nada puede. Había dicho, aunque todos te abandonen, yo no, yo puedo. Y tuvo esa experiencia completamente límite de que no podía seguir a Cristo sin la fuerza que de Cristo proviene. Cuando Jesús simplemente lo mire, saliendo del pretorio, incluso sin dirigirle palabra alguna, y al hacer que broten las lágrimas del arrepentimiento desde lo más profundo del alma, comenzará a producir en Pedro la luz de la vida nueva, el poder de la gracia que vence a las tinieblas. Para poder rescatar, Pedro debió ser rescatado primero. Antes del milagro, Jesús había estado enseñando, no casualmente, desde esa misma barca, la barca de Pedro. De allí proviene su palabra. Nos encontramos ante este acto magisterial, divino y, ¿por qué no?, fundacional, eclesial. En la barca de Pedro es uno de los signos de la iglesia. La presencia de Jesucristo es lo que da sentido a la barca de Pedro. Y no se trata de enseñar simplemente una doctrina, sino que es la palabra misma quien se da a conocer por nuestra salvación. Por eso existe una profunda unidad entre ambos actos, el magisterial y el salvífico. Uno y otro no son sino dos dimensiones de la misma realidad, de la misericordia, del amor redentor. La última frase de esta página del Evangelio es también muy importante. Es la consecuencia de todo lo que ha sucedido. Abandonándolo todo, lo siguieron. Pedro va a decir tiempo después, recordando tal vez ese momento, en Lucas 18, ya lo ves, nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido. Y entonces Jesús les recuerda la promesa de vida eterna. La afirmación encierra una gran verdad y una gran paradoja, porque quien abandona todo para seguir a Cristo, en realidad lo tiene todo, tiene lo único necesario, tiene al único necesario. En algunos casos ese abandono es material, en todos debe ser un abandono espiritual, abandonarse espiritualmente en Cristo. Implica el desapego del mundo, el no tener el corazón en las cosas de la tierra. Por eso aquel hombre rico se había retirado triste de la presencia del Señor. Por eso la imposibilidad humana de que un rico entre en el reino de los cielos, pero no por la riqueza, no por la cantidad de bienes, no por lo que posee, sino porque las cosas nos poseen, porque podemos tener el corazón en ellas, el corazón aferrado a las cosas de este mundo. El abandono apostólico o el abandono cristiano no es un sinsentido, no es una mera renuncia, no es un no. Es en realidad una elección, es un sí. Los apóstoles eligieron a Cristo, mejor dicho, respondieron con su elección, con su sí a la elección de Jesucristo. Es la respuesta del amor. Y porque eligieron renunciar a tener el alma en las cosas del mundo, en los bienes pasajeros, es que siguen a Jesucristo. La renuncia no es el acto primario. Es necesario subrayarlo. Porque eligieron, renuncian a tener el alma aferrada a los bienes pasajeros o dedicada a los bienes pasajeros. Porque eligen, renuncian. No es la renuncia lo primero.
El acto primario es la elección, es el amor, y la renuncia es consecuencia, efecto. Así Jesús le dirá, por ejemplo, a Marta, hablando de María, eligió la parte buena y no le será quitada. Porque María, a los pies de Jesús, escuchaba su palabra. Había elegido. Escuchaba al que es la palabra, al único necesario.